Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto y es una felicidad, de verdad, el día de hoy estar legislando con un enfoque del humanismo mexicano. Algo que por años venimos, quienes militamos en la izquierda, sabemos lo que significa el hacer política social. Una política social exitosa que inició con el presidente López Obrador en el 2018, sembrando vida, producción para el bienestar, fertilizantes, precios de garantía y apoyo a pescadores de pequeña escala. Estos programas no solo representan ayudas económicas, sino una apuesta firme por la equidad y el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. A diferencia de los partidos que me han antecedido, yo solo quiero traer aquellos recuerdos cuando gobernaban los del Partido Revolucionario Institucional y que en ese entonces Salinas de Gortari decía: ni los veo ni los oigo. O el Pronasol, que fue parte de esa estrategia que se ocupa para legitimar, porque venía él siendo producto de un fraude electoral. Y el Pronasol fue ese programa, un programa para comprar conciencias y un programa para oprimir al pueblo de México. Y eso no se nos puede olvidar porque hacen diferentes debates al respecto. Permítame, senadora Chavira. ¿Con Gracias. qué objeto, senadora Polemski? Presidente, por favor, me gustaría si le puede preguntar a la senadora, si me permite hacerle una pregunta. Senadora Chavira, la senadora Polemski quiere hacerle una pregunta. Sí, adelante, presidente. Tiene hasta 1 minuto para hacer la pregunta y después, senadora Chavira, para no interrumpirla, una vez que terminen los 2 minutos de la respuesta, continuará a su tiempo. Adelante, senadora Polemski. Gracias, presidente. Yo soy testiga, habiendo sido y estado en el sector empresarial, de la forma en la que fue el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, logrando una enorme cantidad de programas sociales y que no le autorizaban presupuesto en la Cámara de Diputados. Sé que usted trabajó con el entonces jefe de gobierno y me gustaría saber cómo fue que formularon el presupuesto, cómo fue que garantizaron para lograr hacer tantos programas si no tenían recursos, si no les autorizaba la Cámara de Diputados y si en verdad hicieron lo que no se había hecho. Y recuerdo, porque hicieron escuelas, hicieron segundos pisos, hicieron maravillas. Por favor, dígame cómo lo lograron. Híjole, pues vamos a regresar un poco la memoria a ese tiempo y muchas gracias por la pregunta, Jacob, porque miren, en el 2000 me tocó ser jefa delegacional y el presidente López Obrador era jefe de gobierno. Vicente Fox era el presidente y armó un cerco financiero a la ciudad porque no le gustaba escuchar que por el bien de todos primero los pobres, le molestaba. Y decía que en la Ciudad de México no había pobres. Yo era jefa delegacional, el equivalente a alcaldesa, y nos excluyó. Es una de las alcaldías donde mayor marginación se tiene. Nos excluye, dice que no tenemos derecho a tener recursos provenientes del FAIS. Es este Fondo de Infraestructura Social. A ninguna de las alcaldías de la ciudad se les entrega recursos. Pero no solo eso, nos entregaban tarde los excedentes petroleros, se entregaban los presupuestos a cuentagota porque había de verdad una intención de frenar el avance de una visión de izquierda, una visión humanista, que de ahí me consta que el presidente, si algo tenía, y el jefe de gobierno en ese entonces, era la tenacidad de revertir la pobreza en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuánto fue lo que nos dejaron sin esos recursos, contabilizando esos recursos? A la ciudad se le excluyó
cerca de 13,000 millones de pesos, contando el gobierno emanado de Acción Nacional con Vicente Fox y en el sexenio de Marcelo Ebrard, que también gobernaba Calderón, excluye la ciudad y nos dejaron cerca de casi 13,000 millones de pesos que nunca se le permitieron a la ciudad. Sin embargo, ¿qué hizo el expresidente López Obrador? Sin aumentar impuestos, amplió la base gravable y tuvimos los recursos suficientes para poder cumplir con la política social. Y terminaría mi pregunta, pero no quisiera dejarla de completar. Presidente, voy a dar esas cifras ya dentro de mi cuenta, de mi tiempo. Sí, adelante. El presidente López Obrador, nada más como dato, en el 2013 al 2018 solo entraban 500,000 millones de pesos se captaron. Ya en su gobierno, cuando él inicia toda esta estrategia, se logran cerca de 1.3 billones de pesos en el primer tramo de gobierno, es decir, un incremento del 110%. Teníamos los recursos suficientes para fondear la política social. Andrés Manuel también disminuye el gasto corriente, hace la cancelación de la caja de ahorro de los altos funcionarios, porque yo escuchaba a un senador de Acción Nacional que le preocupa de dónde vienen esos ingresos, pues de ahí, del alto costo de un gobierno. Un gobierno, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Esa fue la estrategia y por eso quiero decirles, senadoras y senadores, que estamos muy felices. Estamos legislando a favor del pueblo de México. Un momento, senadora Chavira. Senadora Olvera, ¿con qué objeto? Presidente, si le puedo preguntar a la oradora, si me permite, 2 preguntas. Sí, tiene que ser una, senadora, y después puede volver a hacer otra. Pues si me permite el presidente, yo hace rato, con su permiso, presidente, le podemos aceptar la pregunta y puede formular dentro de esa pregunta varias. Sí, el problema es que si te haces las dos tendrías que responderle en 2 minutos, entonces… Sí, está perfecto. Adelante, me senadora ajusto, Olvera. presidente. Gracias. La haré en una para que pudiera continuar la explicación de cómo es posible, cómo fue posible el éxito de esta política social sin aumentar impuestos. ¿Y qué piensa de los audios editados de Andrés Manuel López Obrador, donde el PRI lo utiliza porque mienten? ¿Cree usted que es una evidencia de que están moralmente derrotados y que no les queda otra más que difamar cuando Andrés Manuel, que usted conoce, por eso quisiera que me explicara un poco cómo es este presidente en su actuar, en su decir, y que aunque editen con inteligencia artificial o demás, el pueblo de México sabe que Andrés Manuel López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido la historia moderna? ¿Es cuánto, presidente? Gracias por las preguntas. Pues muy puntual. Sin aumentar impuestos, porque es algo que tampoco, se les debe de olvidar a los de la oposición. Ustedes recordarán aquella roqueseñal donde nos las aplicaron, el IVA en alimentos y medicinas. Ese es el cinismo, eso es lo que son. Vinieron y nos aplican de la manera más burda y siempre sangrando al pueblo de México. Y eso hay que reconocerlo. Y hoy también con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin aumentar impuestos, considerando el factor inflacionario, es lo único que se ha estado actualizando y no hemos inventado ninguna otra forma de gravar, porque lo que se está haciendo es hacer un gobierno austero, lograr tener y fortalecer la capacidad del ingreso. Por eso yo decía que la cancelación de esa caja de ahorros de los altos funcionarios, nada más como dato, senadora Simey, se ahorraron 6,000 millones de pesos en un año. En los 6 años se lograron captar 36,000 millones de pesos. Es decir, tenemos la conciencia tranquila porque sabemos que desde el 2000
se logró hacer visibles, se logró hacer sujetos de derechos a los adultos mayores. Yo recuerdo a una militante de Acción Nacional que se llama Lía Limón, que ella me expresaba en el 2002 que le daba mucho gusto que a los adultos mayores les habíamos otorgado ese apoyo, porque los hicimos visibles, porque les dimos dignidad, porque su abuelita se deprimía, pero lo mejor que me decía era que era universal, no importaba el estrato social. Y quiero decirle, ayer en una reunión en la Agenda 2030, la directora de FAO decía que algo que nos hace diferente con el resto de América Latina es que llevamos a rango constitucional los derechos que son y deben de seguir siendo garantía, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia de llevar a rango constitucional lo que por justicia siempre le perteneció al pueblo de México. Bueno, pues decirles que estamos muy contentas y que qué bueno, celebramos que estén nerviosas porque pues el voto a favor debe ser un voto pensado en que si siguen así van a perder el registro o tienen que andarse amparando y ser cómplices de algunos ministros para que les regresen la oportunidad de seguir dirigiendo un partido. Entonces, eso es lo que estamos nosotros garantizando y siendo congruente con lo que ha sido la lucha de la izquierda en México, hacer el bien, porque esa frase a veces que me pareciera para muchos trillada, pero para nosotros que venimos de la izquierda y de largas luchas por el bien de todos, primero los pobres. Así es que sonrían porque estamos legislando con un enfoque humanista mexicano y que viva la transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chavira. Una vez que ha finalizado la segunda ronda de personas senadoras, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido. No está el sonido. Ya, gracias. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se encuentra suficientemente discutido, presidente. Está votando doble, senador. Continuamos con la discusión.